no tiene una definición, sino lo que va a pasar es, vamos a dar una idea o noción de lo que entendemos como conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a entender como conjunto a lo que es una colección o agrupación de objetos, ¿no? Pueden ser en este caso pues reales, o sea, objetos que pueden ser percibidos por los sentidos, o sino también de cosas abstractas, ¿no? Por ejemplo, días de la semana, ¿no? Sentimientos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sea abstracto. Bien, cada uno de ellos van a ser los elementos de un conjunto. En este caso, ponemos como ejemplo este A. Generalmente los conjuntos los vamos a representar con una letra mayúscula y en cuyo interior de ese par de llaves vamos a ir colocando a cada elemento del conjunto. Digamos que acá tenemos el conjunto A y A va a tener por elementos al 2, al 5, al 9 y al 10. ¿De acuerdo? Entonces veamos lo siguiente. Este A en mayúsculas es el nombre del conjunto y lo que está acá señalado con flechitas son los elementos de dicho conjunto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Cuando tengamos un conjunto, vamos a ver acá también lo siguiente, ¿no? De que podemos contar a todos y a cada uno de los elementos, ¿no? Y entonces aquí hablaríamos de lo que es el cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto, ¿qué es? El número de elementos que va a tener, en este caso, un conjunto. ¿De acuerdo? Ese es el cardinal. Y se va a representar de esta manera, ¿no? N, y entre paréntesis el nombre del conjunto. ¿Y eso qué va a significar? Cardinal del conjunto A. ¿De acuerdo? En este caso vamos a tener lo siguiente. Acá digamos en A tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, cuento, hay 5 elementos y el cardinal de A en este caso va a ser igual a 5. En B tenemos 3, 3, 8 y 8. Ahora, cuando contamos los elementos de un conjunto, se va a tener en cuenta lo siguiente, los elementos que son diferentes. Si bien es cierto, en B veo 4 elementos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Solamente se cuenta lo que son diferentes. O sea, como acá hay el 3 se repite 2 veces y el 8 2 veces, solamente voy a contar a un 3 y a un 8. Y en este caso, 2 de los 4 que veo, solamente 2 son diferentes. Entonces, esa cantidad de elementos diferentes es lo que yo considero. Y en este caso, el cardinal de B va a ser igual a 2. ¿Ya? Y en el conjunto C, por ejemplo, tengo 7, 7, 7, 7, 7. ¿Ya? Pero cuando todos los elementos sean iguales, se considera, se toma en cuenta como si se tratara de uno solo. Entonces, significa que para ese caso el cardinal S va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver lo que sería en este caso la relación de pertenencia. O sea, para poder ver si un elemento pertenece o no a un conjunto. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que un elemento va a pertenecer a un conjunto si dicho elemento se encuentra en el conjunto. Dicho elemento es ubicado en el conjunto. Si no, simplemente no va a pertenecer. Bueno, como dice acá, ¿no? Si un elemento es el elemento del conjunto, vamos a decir que este pertenece, ¿no? Y utilizamos este simbolito E. En caso contrario, simplemente voy a decir que no pertenece. Voy a utilizar este símbolo, ¿no? Que es una E con una barrita que lo va cortando. Por ejemplo, acá tengo un conjunto A. Este conjunto A tiene elementos 4, 9, 16 y 25. Por ejemplo, con respecto a este conjunto, ¿qué es lo que voy a decir? Mira, con atención, ¿ya? Entonces acá digo, este 4 pertenecerá o no a ese conjunto A. Buscamos el 4, como está en el conjunto, ¿qué diré? Allá pertenece. El 6, ¿pertenecerá o no al conjunto? Buscamos el 6, no hay el 6. Como el 6 no se encuentra en el conjunto, ¿qué diré? Allá no pertenece. A ver, veamos el 9. ¿Hay elemento 9 en el conjunto A? Sí, mira, acá está el 9. Por lo tanto diré que ese 9 pertenece al conjunto A. El 12. ¿Hay elemento 12? No hay elemento 12. Entonces diré simplemente que el 12 no pertenece. Bien. 16. ¿Hay elemento 16 en A? Sí, mira, acá hay elemento 16. Por lo tanto, voy a decir que el 16 pertenece, porque sí está ubicado en A. 24 pertenecerá o no al conjunto A. Mira, ninguno es 24.
Entonces, el 24 no lo ubico, no lo encuentro en A, por lo tanto, te diré que no pertenece. Bien, vamos a ver ahora lo que sería la determinación de un conjunto. Determinar un conjunto significa indicar quiénes o cómo son los elementos que hay en ese conjunto. Se puede hacer en este caso de dos formas, ¿no? Una sería por extensión, llamada también forma tabular, en el cual nosotros lo que vamos a hacer es colocar a cada elemento que tiene el conjunto, ¿ya? Por ejemplo, en A tenemos A y O, y en B tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15. Bien. Lo otro sería la determinación por comprensión, que no es otra cosa que indicar cómo son los elementos de dicho conjunto. Entonces, si tomo como referencia el A, ¿qué sucede en A? Dice X tal que X es una vocal. Entonces, esta X representa, en este caso aquí, a la característica, ¿no?, común que tienen los elementos de este conjunto. O sea, la forma que tienen los elementos. ¿Cómo son los elementos de ese conjunto? ¿Qué son? Vocales. Ya está. En A. Y en B, mírame, ¿qué dice aquí? X tal que X es un número impar y menor que 16. Mírame, los elementos de B son impares, sí. ¿Son menores que 16? También. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso cuando tengamos una determinación por compresión. Antes del simbolito tal que tengo el elemento. ¿Cómo es el elemento? Y lo que va después, o sea, lo que tengo acá, que es número impar menor que 16, son las condiciones de quién, del elemento o de la variable que representa al elemento del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nota la diferencia cómo es la determinación por extensión y cómo es la determinación por comprensión. ¿De acuerdo? Bien, entonces sería de lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo relacionar conjuntos. ¿Cómo relacionamos conjuntos? ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Primero veríamos lo que es la relación de inclusión. ¿Qué significa la relación de inclusión? O sea, vamos a ver cuándo un conjunto se encuentra incluido o dentro o contenido dentro de otro. Bien, ¿qué me indica entonces? Yo voy a decir entonces que un conjunto A va a estar incluido o contenido dentro de otro conjunto B siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Los elementos de A sean también a la vez elementos de B. ¿Ya? O sea, todo elemento de A tendría que ser a la vez elemento del conjunto B. Todo lo de A está en B. ¿De acuerdo? Ahí diremos que el conjunto A estaría incluido en B. Y bueno, en este caso utilizaríamos la siguiente simbolización. Esta especie de letra C, que significa incluido en o contenido en. Esa misma letra C con una rayita, ¿no?, que lo va cortando, significa que no está incluido. ¿De acuerdo? Esos simbolitos vamos a utilizar entonces para las relaciones entre conjuntos. Muy bien. Como ejemplo, podemos indicar lo siguiente. Bien, ahí tenemos unos conjuntos, ¿no? El A, el B y el C. Bueno, mi conjunto A tiene por elementos 2, 4, 6 y 8, que es esa especie de cuadradito, ¿no?, en azul. En el conjunto B tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Del 0 al 9. Y ese conjunto sería lo que está acá en rojito. Y el conjunto C es formado por los elementos 9, 10, 11 y 12, ¿no? Es esta especie de óvalo en color naranja. Bien, entonces de acuerdo a eso vamos a decir lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos para poder colocar si es que está o no está incluido. A ver, A estará o no incluido en B. Si observo el gráfico, este cuadrilátero de elementos 2, 4, 6 y 8 está dentro de B o incluido de B, está en el interior de B. Todo lo de A es elemento de B, por lo tanto, ¿qué diré? Está incluido. ¿Ya? Está incluido o contenido o en el interior de B. El conjunto A está en el interior de B. El conjunto A está incluido en B. Ahora, ¿B estará incluido en C? O sea, todo elemento de B será ese. Mira, B. B es este rojito, círculo. En cambio, C es este óvalo. ¿Ya? Pero mira, B. Hay elementos de B que no le pertenecen a C. Por ejemplo, el 5, por ejemplo, el 1, por ejemplo, el 3, el 7. Son elementos de B que no le pertenecen a C. Entonces, si encuentro eso, ¿qué diré? Que simplemente que no está incluido. Que tenga un elemento común es una cosa, ¿no? Que esté incluido es otro asunto. ¿Ya? Entonces ahí tengamos cuidado. Vemos acá, A estará incluido en C. Mira, ve, A es este
cuadradito. Y el C está muy aparte. Mira, dos conjuntos, pero están separados, no tienen nada en común. Entonces, si dos conjuntos no tienen nada en común, ¿habrá inclusión? Definitivamente no. A no está incluido en C, porque ningún elemento de A le pertenece a C. ¿De acuerdo? ¿Qué más? B en A. ¿B estará incluido en A? No está incluido. ¿Por qué? Como un conjunto más grande va a estar dentro, en el interior, o incluido en un conjunto más pequeño. Jamás, pues. Un conjunto grande jamás va a estar dentro de uno que es más pequeño, de menos elementos. Entonces, por eso dice que no está incluido. Ahora veamos, C estará incluido en A. Mira, ve, C es este óvalo y A es este cuadradito. Están separados, no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué diré? Que simplemente que no está incluido. ¿De acuerdo? Bien, entonces sería pues de esa forma. Ya está. Vamos a ver ahora lo que se refiere a lo que es la igualdad de conjuntos. Cuando nosotros diremos que dos conjuntos o incluso más van a ser iguales, simplemente cuando tengan los mismos elementos, ¿ya? Si tienen los mismos elementos, vamos a decir que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo aquí, tengo mi conjunto A de elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Y aparte tengo el conjunto B. Dice X pertenecientes a los naturales, tales que X sea impar menor que 10. Ya. Mira en B. Dice número natural que es el X, pero que sea impar menor que 10. Mira, si te das cuenta, en A tengo números impares menores que 10, ¿sí o no? Sí. ¿Son números naturales? También. Entonces nos damos cuenta que todo lo que está en B es lo mismo que está en el conjunto A. Son los mismos elementos. Entonces, ¿qué diré? Que ambos conjuntos son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. ¿Ya? Entonces, acuérdate que para que dos conjuntos sean iguales, deben tener los mismos elementos. Así, los elementos estén desordenados. No interesa. No estamos hablando de orden, sino de que sean los mismos elementos. Bien. Disjuntos. ¿Cuándo diremos que dos conjuntos son disjuntos? Cuando no tengan elementos comunes. Ahí hablaremos de conjuntos disjuntos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo P que tiene elementos 2, 4, 6 y 8. Conjunto F de elementos 1, 3, 5 y 7. ¿Serán disjuntos? Vamos a ver acá. Mira, en P hay elemento 2. En F no hay elemento 2. Acá hay elemento 4, pero en F no hay elemento 4. Acá en P hay elemento 6, F no tiene elemento 6. En P hay elemento 8 y F no tiene ningún elemento 8. Mira, ningún elemento del conjunto P pertenece al conjunto F. Y ningún elemento de F se repite en P. O sea, están separados, no tienen nada que ver uno con otro. Y como no hay nada en común, significa entonces que ambos conjuntos P y F son disjuntos. ¿Ya? Siempre que tenga dos conjuntos con ningún elemento en común o ningún elemento que se repita, vamos a decir que son disjuntos. ¿De acuerdo? Pero si hubiera uno solo al menos como elemento que sean compartido por ambos, ya no serían disjuntos. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Bien, ¿qué más? Por aquí. Vamos a ver lo que son conjuntos especiales, o sea, un tipo de conjuntos en particular que a nosotros nos va a interesar. ¿Ya? Vamos a ver entonces, por aquí. Si hablamos, por ejemplo, del conjunto unitario. Entonces, ese conjunto unitario va a ser aquel conjunto que va a tener un solo elemento. ¿Ya? Un solo elemento. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto S. En S tenemos lo siguiente. X que pertenece a los naturales, tales que X es mayor que 3 y menor que 5. ¿Qué número natural hay entre el 3 y el 5? Mayor que 3 y menor que 5. El único número sería el 4. Recuérdate que dice número natural, ¿no? Entonces, el S sería igual a un conjunto cuyo único elemento sería el 4. Y ahí ya tenemos entonces nuestro conjunto unitario. Bien, por aquí. Entonces hablaremos del conjunto vacío. El conjunto vacío, al que también lo he llamado conjunto nulo, va a ser un conjunto que no tenga elementos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa el vacío? Con esta letra griega phi
o con un par de llaves sin elementos en su interior. Así representamos al conjunto vacío. ¿De acuerdo? Ahora, por convención, se va a tener de que ese conjunto vacío va a estar incluido o va a ser subconjunto de cualquier conjunto. O sea, el vacío se va a considerar incluido en cualquier conjunto. ¿De acuerdo? Veamos este ejemplo. Dice R, ¿no? Igual a qué? X perteneciente a las naturales. O sea, R es un conjunto de elementos X pertenecientes a las naturales tal que esta X sea mayor que 5, pero menor que 6. ¿Habrá algún número natural entre el 5 y el 6? No. Entonces, no hay ese valor para el X. Como no hay ese elemento, quiere decir entonces que este R no va a tener elementos, por lo tanto va a ser el conjunto vacío. ¿Cómo represento el vacío? Con esta letra griega phi o con ese par de llaves sin elementos en su interior. Así representamos al vacío. Bien, esto era lo que yo quería que tengan en consideración. El conjunto vacío, que es phi, va a estar incluido en cualquier conjunto. Por eso colocamos acá, para este simbolito que parece una especie de A invertida, significa para todo. O sea que el vacío está incluido en A para todo conjunto A o para cualquier conjunto A. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver por aquí lo que sería el conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Va a ser un conjunto que se utiliza para estudiar una situación particular, ¿no? Este universo va a contener en su interior a otros, va a incluir a otros conjuntos. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de un estudio, por ejemplo, de marcas de gaseosa, ¿no? Podemos tener acá Inca-Cola, Fanta, Sprite, ¿no? Ese es mi universo. Pero este universo, ¿qué contiene? A las marcas de gaseosa. Si yo junto todas las marcas de gaseosa, formo ese universo, ¿no? De bebidas gaseosas. ¿De acuerdo? A eso se refiere con conjunto universal. Acá tengo otro ejemplo, mira, ve. Digamos que acá tengo un conjunto U diciendo X tal que X es un perro, ¿no? Y acá tengo P, dice X tal que X es un pastor alemán. ¿Qué es lo que observamos ahí? El pastor alemán es un perro, o sea que mi universo, ¿cuál va a ser? El conjunto de todos los perros, ¿no es cierto? Entonces, mi U va a ser mi conjunto universal para ese conjunto P que está formado por los perritos pastores alemanes. ¿De acuerdo? Bien. Y dentro de ese conjunto puede estar de repente los Shih Tzu, los Rottweiler, los Pitbull, ¿no? Los labradores, etcétera. O sea, todos ellos van a ser subconjuntos de un universo llamado conjunto de perros, ¿no es cierto? Muy bien. Por otra parte, tendremos lo que es, en ese caso, el conjunto potencia o también llamado conjunto de partes. A ver, ¿qué sucede con el conjunto potencia? El conjunto potencia para un conjunto A, ¿qué es? Representado también como P en A. Es aquel conjunto, pero que va a estar formado por todos los subconjuntos de A. Entonces, si yo tengo un conjunto A, con sus elementos puedo formar subconjuntos, y todos ellos van a estar en el interior de ¿cuál? Del conjunto potencia. ¿Ya? Veamos acá. Si tenemos entonces ese conjunto A, cuyos elementos son el A, el B y el C, lo primero que voy a ver acá es lo siguiente. ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, como los tres elementos son diferentes, ahí con toda calma y tranquilidad digo que su cardinal vale 3. O sea, acá voy a tener en consideración el cardinal del conjunto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué digo? El conjunto potencia de A. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el primero que va a estar acá va a ser el vacío, siempre. Acuérdate que dijimos en la diapositiva anterior de que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Vacío, ya está. Luego lo que hago es, a cada elemento lo pongo en llaves. O sea, tengo subconjuntos de un elemento. Si ya tengo todos los subconjuntos de un elemento, ahora lo que voy a hacer es tomar de dos en dos. A con B es un subconjunto. A con C es otro subconjunto. Y B con C es otro subconjunto. O sea, ya tenemos vacío, ya tenemos de uno en uno, ya tenemos de dos en dos. ¿Qué me falta? Tomar de tres. Pero al considerar de tres, ¿qué sucede? Estamos tomando a todo el conjunto A, ¿no es cierto? Y eso hace ver de que todo conjunto está incluido en sí mismo. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Entonces la potencia tiene 8 elementos, ¿no? Como se puede observar. Pero ¿qué sucede? Mira, este 8 es 2 al cubo, 2 a la 3. Este exponente 3, ¿qué es? El cardinal de A. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber cuántos subconjuntos va a tener un conjunto, lo único que voy a hacer es 2 elevarlo a un exponente que es igual a la cantidad de elementos que posee el conjunto. ¿Ya? De ahí me sale una formulita. Esto. Bueno, ya se sabe que ya tiene 8 subconjuntos. Bueno, esta es la formulita que voy a utilizar. El número de elementos o número de subconjuntos de A se puede escribir así, y a que es igual a 2 elevado al número de elementos o el cardinal de A. ¿De acuerdo? Esto se lee como el número de subconjuntos de A. ¿De acuerdo? O número de elementos de la potencia de A. Pero más se lee como número de subconjuntos. Entonces, ese número de subconjuntos sería 2 elevado al cardinal de A. Entonces, si tengo un conjunto de 2 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2 al cuadrado. Si tengo un conjunto que tiene 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2 al cubo, 2 a la 3. Si tengo un conjunto que tiene 5 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2 a la quinta, 2 a la 5. Y así es sencillo, fácil. O sea, no va a ser necesario que desarrolles todo el conjunto potencia para poder hallar el total de subconjuntos que va a tener. ¿Ya? No va a ser necesario. Bien, vamos a unos cuantos ejercicios. Bien, veamos aquí. Tengo ese par de conjuntos E de elementos A, B, B, C y D. Y tengo otro conjunto K de elementos 2, 2, 4, 6, 6. Pide que halles el cardinal de E más el cardinal de K. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, se observa entonces que en A, B, B, C y D, como habla del cardinal, hay que contar cuántos elementos diferentes hay. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una B que se repite. Esta B repetida ya no lo voy a poner, solamente los que no se repiten. ¿Quiénes no se repiten? El A, el B, el C y el D. La B que se repite ya no se cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Esto, ¿no? Como son 4 diferentes, el cardinal de E es 4. Ya está. Luego tenemos el conjunto K. ¿Qué elementos tiene? 2, 2, 4, 6, 6. Ya. Entonces, aparentemente acá sería 5, pero no es 5. Te explico por qué. Mira, ve. Este 2 se repite, lo cancelo. Este 6 se repite, lo cancelo. Solamente los que son diferentes se indican. O sea, 2, 4 y 6. Entonces, de los elementos que hay, solo 3 son diferentes. Entonces, ¿qué digo? Que el cardinal de K, el conjunto K, es 3. Ya pues, ya tengo el cardinal de E y el cardinal de K. Por lo tanto, si sumamos ambos, el resultado nos va a dar 7. ¿De acuerdo? Entonces, el cardinal de E más el cardinal de K es igual a 7. Entonces, siempre que tengo un conjunto, tengo que ver los que son diferentes. Los que se repiten no se cuentan. O sea, si acá hay varias letras B, solo cuento una sola letra B. Si acá tengo varios 6, me quedo con uno solo. Si acá hay varios elementos 2, me quedo con un solo elemento 2. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, entonces vamos por otra preguntita. ¿Qué indica? A ver, dice, determine el siguiente conjunto por extensión. Dé como respuesta la suma de sus elementos. Muy bien. Entonces, este conjunto A tiene por elemento al x más 2, tal que x pertenece a los enteros. ¿Y con qué condición? Ese x es mayor que 2 y menor que 6. A ver, ¿cómo desarrollamos una pregunta de ese tipo? Antes de tal que está la forma del elemento. ¿Cómo son los elementos? Los elementos son de la forma x más 2. O sea, el que va a ayudar a formar los elementos son los x. ¿De acuerdo? O sea, si yo sé cuántos son los valores del x, ya sé cuáles serán los elementos del conjunto. ¿Cómo son las x? Allá, enteras. ¿Cómo son? Mayores que 2, menores que 6. Entonces, primero hallamos los x
y con esas X damos la forma a los elementos. Bien, he vuelto a copiar por acá. Bien, ¿qué números son mayores que 2 y menores que 6? Los únicos que son enteros mayores que 2, menores que 6 son el 3, el 4 y el 5. Ya, ¿pero esos son los elementos de A? No, los elementos de A son los X aumentados en 2. O sea que acá tengo los X, pero a cada uno debo aumentarle 2. O sea, estos son los elementos de A. 5, 6 y 7. Estos son los elementos de A. Muy bien. Entonces, si estos son los elementos de A, lo que me piden acá es cuánto suman sus elementos. Bueno, eso es recontra fácil, ¿no? Sería 5 más 6 más 7. Los X más 2 son los elementos de A, no los X. Entonces, 5 más 6 y más 7 va a darnos, ¿qué? 18. Entonces, esa sería la respuesta para este caso. Veamos por aquí. Más preguntitas. Bien. En este caso dice, ¿no? Determine la suma de los elementos de este conjunto I. ¿Cuáles son los elementos de I? Lo que está acá antes del tal que. Son de la forma x cuadrado más 1. Tales que x pertenece a los enteros y x es mayor que menos 3, pero menor que 3. Eso dice, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Como acá no dice que x es entero y es mayor que menos 3, pero menor que 3, con cada x entero que acá obtengo, lo reemplazo acá y hallo a cada elemento para ese conjunto. Entonces, ¿qué x es mayor que menos 3, pero menor que 3? Acá está, mira, los números mayores que menos 3 son el menos 2, menos 1, el 0, el 1 y el 2. 3 no puede ser porque tiene que ser menor. Si dijera menor o igual, sí tomaría el 3, pero ese no es el caso. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Ya tengo los x, pero los elementos no son los x, son los x cuadrado más 1. O sea que a cada valor que acá tengo, debo elevarlo al cuadrado para luego después sumarle 1. Veamos acá. Al cuadrado todo, ¿cómo sería? Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado sale 4. Ya tengo los cuadrados de x, pero los cuadraditos de x debo sumarle 1. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, sumamos 1 a todo, que sería más 1, 5, más 1, 2, más 1 es 1, más 1 es 2, más 1 es 5. Mira, ve, x cuadrado más 1 sale 5, 2, 1, 2 y 5. Pero ojo, como dice la suma de elementos, entonces hay que tener cuidado. Acá hay elementos que se repiten. Entonces, acá el 5 está 2 veces, solo lo cuento una vez. Acá el 2 se repite 2 veces, solamente lo cuento una vez. O sea, solo me quedo con un 5, un 2 y un 1. Esto que están por acá simplemente lo desaparezco, no lo tomo en cuenta. Entonces, ahí está, mira, los elementos del conjunto I son ellos, 1, 2 y 5. ¿Ya? Solamente contabilizo los que son diferentes. Los repetidos simplemente no lo cuento. Y bueno, como pide sumar los elementos, eso ya es facilito. Sumamos esos elementos 1, 2 y 5 y la respuesta nos va a dar 8. ¿De acuerdo? Bien. Veamos por aquí. En esta pregunta dice, ¿cuántos subconjuntos tiene A? Bien. ¿Cuántos subconjuntos tiene A? Cuando hemos visto el conjunto potencia, ahí vimos de que ahí se podía saber cuántos subconjuntos va a tener un conjunto, ¿no es cierto? Para eso nos ayudábamos de la cantidad de elementos, del cardinal, ¿no es cierto? Bien, mi conjunto A, ¿qué elementos tiene? 1, 1 en llaves, 1, y este símbolo que representa el vacío, ¿ya? Ojo, acá esto que está por aquí, chicos, cuidado, este caso, el vacío está tomado como un elemento cualquiera. O sea, este conjunto A que tiene 1, 1 en llaves, 1, y ese elemento, ¿no es cierto? ¿Ya?
Bien, acá otra cuestión que aclarar. Este 1 sin llaves y este 1 con llaves, por si acaso, se consideran como distintos objetos, distintos elementos, ¿de acuerdo? No son lo mismo, ¿ya? No confundirse. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quiero hallar el cardinal. Para hallar el cardinal, acá tengo el 1, este 1 con llaves, que son elementos diferentes, ya lo aclaramos. Esto que está por acá, como ya lo tengo aquel 1 delante, ya no lo cuento. Pero sí voy a contar algo, a este acá, que representa el vacío, ¿no? Normalmente. O sea, que tengo, ¿cuánto acá? Tengo 3 elementos